El aroma a café recién hecho y nueces tostadas impregnaba el aire de The Grindstone, una cafetería moderna enclavada en un tranquilo rincón de la ciudad. David Miller, un hombre de unos 50 y tantos años, de mirada amable y sonrisa amable, estaba sentado en una pequeña mesa rústica de madera, tomando un café americano tibio. Miró su reloj por tercera vez en 10 minutos. Su hija, Olivia, siempre llegaba tarde, como era de esperar, pero hoy David sintió una punzada nerviosa de anticipación que no lograba identificar. Presentía que algo importante estaba a punto de suceder. Justo cuando estaba a punto de revisar su teléfono, una vibrante explosión de color apareció en su campo de visión. Olivia Thorne, su única hija, cruzó la puerta del café, una imagen de elegancia moderna con un vaporoso vestido esmeralda que complementaba su impactante cabello rojo. Su rostro, habitualmente sereno y sereno, irradiaba una alegría irreprimible. Sus ojos brillaban como joyas pulidas. Casi saltó hasta su mesa, un marcado contraste con su habitual calma sofisticada. «Papá, tengo algo increíble que contarte», gritó, apartando una silla e inclinándose hacia adelante, con la voz entrecortada y emocionada. El corazón de David se llenó de una oleada instantánea de calidez. Este entusiasmo desenfrenado era inusual en Olivia, quien solía portar un aire de solemne compostura. «¿Qué pasa, cariño? Parece que te has ganado la lotería». Extendió la mano izquierda sobre la mesa, reflejando la suave luz del café. En su dedo anular brillaba un diamante, claro y radiante. «Dije que sí». David lo miró fijamente, con una lenta y encantada sonrisa extendiéndose por su rostro. «¿Ethan? ¿Por fin te propuso matrimonio?» Olivia asintió vigorosamente, con una amplia sonrisa. «Sí, anoche. Fue absolutamente perfecto. Me llevó a esa librería de antigüedades que tanto nos encanta, la de las primeras ediciones polvorientas. Se arrodilló allí mismo, entre los estantes imponentes, y recitó un poema suyo. Luego sacó esto». Señaló el anillo, un solitario que parecía atemporal y carísimo. «¿Puedes creerlo?». Recordó que siempre quise un brillante redondo clásico. David extendió la mano por encima de la mesa y le tomó la mano con suavidad, acariciando con el pulgar el suave metal del anillo. Un orgullo puro y puro lo invadió. Siempre había adorado a Ethan Hayes, un joven brillante y ambicioso de una familia respetada, que sin duda apreciaba a Olivia. Ver a su hija tan genuinamente feliz llenó a David de una alegría que rozaba la euforia. «Oh, Olivia, qué maravilloso, absolutamente maravilloso. Mi novia se casa». Durante la siguiente media hora, Olivia pintó una vívida imagen de la boda de sus sueños, cada detalle más elaborado que el anterior. La imaginó en el Rose Garden Pavilion, un lugar pintoresco famoso por su floreciente flora y elegante arquitectura. Simplemente, será el 22 de junio, declaró, el día más largo del año, perfecto para una ceremonia nocturna. Pensamos en 150 invitados, ni más ni menos. Íntimo, pero grandioso. Y música. Ay, papá, la música. Un cuarteto de cuerda para la ceremonia, por supuesto, y luego una banda de jazz en vivo para la recepción. Algo sofisticado, algo memorable. David escuchaba cautivado, con el corazón henchido con cada nueva revelación. La imaginaba caminando hacia el altar, radiante y hermosa, igual que su madre, Eleanor. Se aclaró la garganta, con la voz cargada de emoción. «Olivia, cariño, esto suena magnífico. Lo que necesites, lo que pueda hacer para que este sueño se haga realidad, solo dilo». Tu madre se habría emocionado muchísimo. Olivia le apretó la mano con los ojos brillantes. «Ay, papá, lo sé, le habría encantado. Y por eso todo tiene que ser perfecto, absolutamente impecable. La familia de Ethan es, bueno, bastante prominente, y esta boda necesita marcar la diferencia». Hizo una pausa, tomó un sorbo de su café con leche y luego continuó, con un tono un poco más práctico. «Hemos estado viendo presupuestos preliminares. El pabellón del jardín de rosas, el catering, el vestido, las flores, las bandas. Parece que costará unos $40.000, quizá un poco más, pero vale cada centavo para un día tan especial, ¿no crees?» David, aún disfrutando de la felicidad de ella y de la romántica imagen de la propuesta, al principio no procesó del todo la cifra. $40.000.
Era una suma considerable, sin duda, pero la felicidad de su única hija no tenía precio. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó su chequera de cuero sin dudarlo. ¿40.000? Bueno, cariño, sabes que siempre quise darte la boda de tus sueños. Considéralo mi regalo. Un regalo de bodas de tu padre. Los ojos de Olivia se abrieron de par en par, y un destello de algo que David no pudo descifrar cruzó por ellos antes de sonreírle. «Papá, eres el mejor, eres...» «Gracias, gracias, gracias». Se inclinó sobre la mesa y le dio un suave beso en la mejilla. Hacía años que no lo llamaba papá, con tanta reverencia y cariño genuino. Sintió una profunda satisfacción por haber cuidado de su hijo como siempre se había esforzado. Garabateó la cantidad en el cheque y lo firmó con un gesto elegante. «Aquí tienes, cariño. Ve a cumplir esos sueños». Lo arrancó del talonario y se lo entregó. Olivia aceptó el cheque con ambas manos, con la mirada fija en los números antes de guardarlo con cuidado en su bolso de diseñador. «Esto es increíble, papá. De verdad, te lo debo todo». David sonrió, sintiéndose alegre. «Tonterías. No me debes nada más que tu felicidad. ¿Por qué no lo celebramos como es debido? Ven a mi casa el jueves. Te prepararé tu lasaña favorita y podemos abrir el viejo joyero de tu madre. Siempre pensé que ahí podría haber algo que quisieras para el día de tu boda, tal vez algo azul o una reliquia familiar». Olivia dudó un momento y su radiante sonrisa se atenuó un poco. «Oh, qué rico, papá. Lasaña. Hace siglos que no la como». Miró su reloj. «¿El jueves por la mañana? Probablemente podría pasarme. Tengo muchas citas con proveedores, pero podría encontrar tiempo. Digamos, ¿a las 10? «Son las 10», confirmó David, ya planeando el menú. «No te preocupes por nada». Los siguientes 3 días transcurrieron en un torbellino de anticipación para David. Limpió su casa de arriba a abajo, puliendo cada superficie hasta dejarla reluciente, colocando flores en jarrones y aireando la ropa de cama. Incluso sacó el viejo joyero de Eleanor, un hermoso cofre de madera tallada, y lo colocó en un lugar destacado de la mesa del comedor. Quería que todo estuviera perfecto para la visita de Olivia, una continuación de su alegre encuentro en el café. Miró el cheque que había extendido, que aún descansaba inocentemente sobre la mesa, testimonio de su amor y generosidad. Estaba deseando compartir más recuerdos con ella. Llegó la mañana del jueves, fresca y despejada. David, vestido con su suéter favorito, paseaba por la sala, con una emoción nerviosa que bullía en su interior. A las 10 en punto, el elegante BMW de Olivia llegó a su entrada. Salió, impecable con un traje sastre, el teléfono pegado a la oreja. Terminó la llamada con un seco «Te llamo luego», antes de entrar en la casa. «Buenos días, papá». Lo saludó con tono enérgico y profesional. «Lo siento mucho, no puedo quedarme mucho tiempo. Te hice un hueco entre mis reuniones con la floristería y el catering». A David se le encogió el corazón al ver su actitud distante, tan distinta de su efervescente humor en el café. Señaló la mesa del comedor. «No te preocupes, cariño. Solo quería darte esto, y pensé que podríamos revisar las cosas de tu madre. ¿Recuerdas cómo jugabas a disfrazarte con sus collares, haciéndote la novia?» Tomó el cheque que había extendido y se lo extendió. «Toma, esto es para el fondo de la boda». Olivia tomó el cheque de su mano sin contemplaciones, rozando apenas los dedos de él. Lo miró, comprobando la cantidad, luego lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolso. «Bien, gracias, papá. Me ha sido de mucha ayuda». Su mirada se dirigió al joyero, luego a él, con el ceño ligeramente fruncido. «De hecho, papá, hay algo más que necesito decirte. Es sobre la boda». La sonrisa de David se desvaneció. Percibió un cambio en su actitud, una frialdad que no había visto en años. «¿Sí, cariño? ¿Qué pasa?» Ella sostuvo su mirada, sin la calidez que había mostrado días atrás. «No estarás en la boda». Las palabras flotaban en el aire, densas y sofocantes, como una nube de polvo que se hubiera materializado de repente en su impecable sala de estar. David Miller se quedó paralizado. El cheque que acababa de entregarle a su hija se sentía repentinamente pesado y sin sentido en el silencio que los separaba. Su mente luchaba por captar la esencia, por procesar el sonido de su voz, la nítida articulación de esas palabras absolutamente imposibles. «¿Qué dijiste?». Logró articular con voz ronca. Debió haber oído mal. Esto no podía estar pasando.
Olivia sostuvo su mirada con una expresión inflexible, casi clínica. No estarás en la boda, papá. No estás invitado. Su tono carecía de emoción. Una declaración rotunda que lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Cruzó los brazos sobre el pecho. De verdad, papá, no va a funcionar. Eres demasiado repugnante. La sola palabra, repugnante, resonó en el repentino y vasto vacío de su hogar. No era solo una palabra. Era una acusación, un juicio, un rechazo tan absoluto que sintió como si le desgarraran el cuerpo. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Repugnante? ¿Cómo podía su propio hijo pronunciarle semejante palabra? ¿Asqueroso? Repitió, con un sonido extraño en sus oídos. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puedo ser asqueroso? Olivia, soy tu padre. Ella suspiró, un sonido impaciente que le irritó los nervios. Mira, papá, la familia de Ethan estará allí. Clientes importantes, socios, gente influyente. Esto no es solo una boda. Es una declaración de intenciones. Un evento social. No puedo arriesgarme a que me avergüences delante de todos ellos. Su mirada lo recorrió con desdén, un gesto desdeñoso que lo desnudó por completo. Tienes sobrepeso. Siempre llevas la misma ropa de siempre. No entiendes cómo funciona la gente exitosa, cómo comportarte en ese tipo de compañía. Es simplemente un desastre. David sintió una extraña sensación de distanciamiento, como si observara una escena desde fuera de su cuerpo. Sintió de repente las piernas débiles, pero intentó incorporarse para proyectar cierta dignidad. ¿Estás diciendo que se trata de mi peso? ¿De mi ropa? La idea era absurda, monstruosa. Siempre había sido un poco más pesado, un poco menos preocupado por la moda que Olivia, pero esta era su hija, su propia sangre. Olivia alzó las manos, un gesto de exasperada firmeza. Es por todo, papá. Tu apariencia, tus gestos, tu forma de hablar, tus historias, simplemente no encaja con la imagen que queremos proyectar. No encaja con el tipo de boda que Ethan y yo vamos a tener. No es el ambiente adecuado. La miró fijamente, a la mujer que había criado, a la niña que había amado y cuidado. Pensó en todas las noches de insomnio, los sacrificios, los sueños que había albergado para ella. Se había entregado en cuerpo y alma para asegurarse de que tuviera todas las oportunidades, todas las ventajas. Y hacía apenas unos minutos, sin pensárselo dos veces, le había entregado $40,000, una parte importante de los ahorros de toda su vida, para cumplir su lujosa fantasía de boda. Olivia, suplicó con la voz quebrada, soy tu padre. Yo te crié. Yo te amé. Acabo de darte $40,000 para esta boda. Nuestra boda. ¿Cómo puedes decir que no estoy invitado? Ella sostuvo su mirada, fría e inquebrantable. Sí, lo sé, y te lo agradezco. Me quedaré con el dinero, por supuesto. Ya está asignado al depósito del lugar. Hizo una pausa, y luego añadió, con una voz escalofriantemente despreocupada. Olvídate de la boda, papá. Todo irá bien. No tienes que estar allí. Un miedo desesperado y primario se apoderó del pecho de David. La idea de no estar allí, de no ver a su única hija casarse, era insoportable. Se sentía como una injusticia fundamental, un desgarro en la estructura de su mundo. Pero puedo cambiar, Olivia. Puedo bajar de peso. Puedo comprarme ropa nueva. Puedo practicar ser más elegante. Lo que necesites. Por favor, cariño, déjame estar contigo. Su voz, normalmente firme, ahora estaba cargada de una emoción que apenas reconocía, una vulnerabilidad cruda y suplicante. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Olivia simplemente negó con la cabeza, un gesto de desdén. Se giró, dándole la espalda, y caminó hacia la puerta principal de su casa, con sus tacones resonando sobre el suelo pulido. No miró atrás. No le ofreció un abrazo, ni una palabra de consuelo, ni siquiera una mirada de disculpa. La puerta se cerró con un suave clic, dejando a David de pie en el silencio resonante. Permaneció allí, clavado en el suelo, mucho después de que el leve zumbido de su BMW se perdiera en la distancia. La casa, que momentos antes le había parecido tan cálida y acogedora, ahora se sentía vasta y vacía, fría y estéril. Su dignidad, se dio cuenta, yacía destrozada sobre las limpias tablas del suelo,
pisoteada por la crueldad despreocupada de su propia hija. La imagen del joyero cuidadosamente preparado, tristemente sobre la mesa del comedor, se convirtió en un testimonio burlón de su insensato sentimentalismo. Sus palabras se repetían en su mente, un ciclo incesante y tortuoso. ¡Qué asco! Usted es que no estarás en la boda. Un profundo escalofrío de traición lo recorrió, estremeciéndolo hasta la médula. Lo habían usado, manipulado. Él le había dado su amor, su apoyo, su dinero, y a cambio, ella le había clavado una daga en el corazón. Lentamente, con las piernas aún temblorosas, se dirigió al baño. Encendió la intensa luz fluorescente y se miró en el espejo. Se vio como Olivia debió haberlo visto. Un hombre de 120 kilos, con una figura ablandada por años de comida para desesperarse y abandono. Su cabello gris, normalmente bien peinado, ahora estaba un poco alborotado, reflejando el desorden de sus emociones. El viejo y cómodo suéter que llevaba, antes su favorito, ahora parecía desgastado y cansado. Vio las arrugas alrededor de sus ojos bondadosos, la ligera caída de sus hombros. ¿Qué vio? Una figura patética y fea, indigna de aparecer en su brillante evento. Un calor lento y ardiente comenzó a crecer en su interior, acallando la oleada inicial de humillación aplastante y autocompasión, rabia. No era la rabia frenética y desesperada de un animal herido, sino una furia fría y calculadora que se instaló en lo más profundo de sus entrañas. Olivia no solo había sido desconsiderada, había sido estratégica. Lo había manipulado, exprimiendo su amor paternal por $40,000 antes de desecharlo como un juguete roto. La comprensión lo golpeó con la fuerza de una revelación. Ella lo había sabido desde el principio. Sabía que no lo invitaría, pero había esperado hasta que la cuenta estuviera firmemente en su bolso de diseñador. Regresó a la sala, recorriendo con la mirada las fotografías enmarcadas sobre la repisa de la chimenea. Olivia de bebé, sonriendo desdentada. Olivia de pequeña, montada en sus hombros. Olivia graduándose del instituto, del brazo de él, ambos radiantes. ¿Cuándo se había convertido en una vergüenza? ¿Cuándo su amor se había convertido en una carga? Miró el talón del cheque, aún en su mano, un símbolo tangible de su monumental error. Apenas la puerta se había cerrado tras Olivia, sellando sus crueles palabras en el repentino silencio cavernoso de mi hogar, cuando algo en mi interior se agitó. La conmoción inicial, la humillación aplastante, la profunda traición. Aún me revolvían las entrañas, un cóctel amargo, pero al contemplar las fotos familiares enmarcadas, las versiones más jóvenes y felices de Olivia y de mí, una nueva y fría emoción se solidificó. Era ira, sí, pero más potente que eso, una determinación firme e inquebrantable. No solo estaba enojado con Olivia, estaba furioso conmigo mismo por permitirme convertirme en el hombre repugnante que ella veía, por descuidar el mismísimo recipiente que albergaba mi alma. Caminé hacia la mesa de la cocina, con el talón del cheque aún arrugado en la mano, un recordatorio burlón de mi vulnerabilidad. El tenue resplandor de la luz del techo iluminó la pantalla de mi portátil al abrirlo. Mis dedos, sorprendentemente firmes, se cernían sobre el teclado. Atrás quedó la imagen del padre desconsolado. En su lugar comenzó a gestarse un plan de venganza. No una conspiración vengativa y maliciosa, sino una silenciosa y poderosa recuperación de mí mismo. Una transformación tan profunda que me haría irreconocible para la hija que me había desechado con tanta naturalidad. Mi búsqueda empezó simple. Entrenadores personales. Portland, Oregón. Los resultados inundaron la pantalla. Una cascada abrumadora de gimnasios, entrenadores independientes, testimonios entusiastas y fotos intimidantes de antes y después. Busqué, mi mente corriendo, filtrando, absorbiendo. No se trataba de vanidad, se trataba de dignidad. Se trataba de demostrarme a mí misma, si no a Olivia, que era más que la suma de sus juicios superficiales. Se abría una pestaña tras otra. Ropa de hombre de Nordstrom. Siempre había comprado ropa por necesidad, comodidad o conveniencia. Ahora veía imágenes de trajes elegantes, camisas a medida y ropa informal sofisticada. Después, peluqueros. Mi pelo canoso y rebelde,
que Olivia había descartado con indiferencia, necesitaba disciplina, estilo, un toque moderno. Luego, por capricho, ortodoncistas. Mis dientes, que nunca estaban perfectamente alineados, habían sido una pequeña inseguridad desde la infancia. Si iba a hacer esto, lo haría a fondo, sin dejar piedra sin remover. Mi viejo cuaderno de cuero, normalmente reservado para gastos domésticos o listas de la compra, se convirtió rápidamente en un diario de guerra. En sus páginas nítidas y en blanco, comencé a trazar meticulosamente un plan de transformación de 12 semanas, 22 de junio, el día de la boda de Olivia. La fecha límite brillaba en mi mente como un faro de propósito desafiante. Para esa fecha sería un hombre diferente. No solo más delgado, sino más lúcido, más refinado, irradiando una confianza innegable, irreconocible. Ese era el objetivo. Llené páginas con nombres, números de teléfono, direcciones de sitios web, anotando notas sobre especialidades y tarifas. Mi dedo se posó sobre el contacto de Peak Performance Fitness, un gimnasio que prometía programas a medida y equipo de alta gama. Respiré hondo, con la fría determinación afianzándose en mi interior, y marqué el número. Una voz amable respondió: Peak Performance Fitness, ¿en qué puedo ayudarle? Me llamo David Miller, dije con una voz sorprendentemente firme. Necesito un entrenador personal. Necesito una transformación completa. Hablo de 12 semanas. Para el 22 de junio. Hice una pausa. Y entonces las palabras, crudas y sin adornos, salieron a borbotones. Necesito convertirme en alguien de quien mi hija... Y Nata no se avergüence. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego una voz más profunda y empática se escuchó. David, soy Mikey. Soy uno de los capacitadores principales. Es una motivación poderosa. ¿Puedes venir a una consulta mañana por la mañana? Podemos hablar sobre cómo podemos ayudarte a lograrlo. Al colgar el teléfono, una extraña sensación de ligereza me invadió. Regresé al baño, al mismo espejo donde me había enfrentado a mi repugnante reflejo apenas unas horas antes. Esta vez no vi a un hombre patético y con sobrepeso. Vi la determinación grabada en las arrugas alrededor de mis ojos, un brillo feroz en sus profundidades. El cabello canoso y rebelde ahora parecía un lienzo, la suavidad de mi mandíbula, un desafío. Esto era todo. El comienzo. El despertador sonó a las 5:30 am de la mañana siguiente, pero ya estaba despierto. Mi mente, normalmente aletargada a esa hora, estaba llena de planes, con la anticipación del dolor y el esfuerzo que me esperaban. No había miedo, solo una urgencia impaciente. Me puse la ropa deportiva nueva que había comprado impulsivamente por internet la noche anterior, una elegante camiseta de compresión gris oscuro y pantalones cortos a juego. Me apretaban, me impedían el paso, un crudo recordatorio del cuerpo que habitaba en ese momento y del cuerpo que pretendía forjar. La tela me tensaba el vientre y los muslos, convirtiendo cada movimiento en un esfuerzo consciente, una manifestación física de mi objetivo. Llegué a Peak Performance Fitness antes de que saliera el sol. El estacionamiento estaba casi vacío. Al entrar, me invadió el aroma limpio y metálico a sudor y desinfectante, y el suave zumbido de las máquinas ya en marcha. Figuras esbeltas y seguras se movían con soltura por el espacio, con los músculos definidos y los rostros radiantes. Me sentí como un extraño, un forastero descomunal y torpe en su mundo de escultural perfección. Mi timidez amenazó con resurgir, pero la reprimí, recordándome la mirada fría de Olivia, los $40,000. Esto no era para ellos, era para mí. Mickey, un hombre de unos 30 y pocos años, de complexión robusta y mirada amable y directa, me saludó con un firme apretón de manos. David, me alegra que lo hayas logrado. Es una meta ambiciosa la que te has fijado. 12 semanas para una transformación completa. Aquí nos gustan los retos. Nos sentamos en una pequeña consulta, y Mikey tomaba notas mientras yo hablaba. Ahora mismo peso 120 kilos, dije, con una cifra que me parecía considerable y real. Mi objetivo son 95 kilos. Sé que es una decisión ambiciosa, pero tengo que lograrlo. No se trata solo de peso, es personal. No di más detalles, y Mikey no insistió. Él lo entendió.
Se recostó en su silla, con expresión seria. De acuerdo, David. Voy a ser sincero contigo. Esto te va a doler. Todos los días. Vas a querer rendirte. Vas a maldecir mi nombre. Pero si te comprometes, si de verdad dices lo que dices, podemos ayudarte. Lo miré directamente a los ojos con voz firme. Estoy lista para lo que sea. Mi primera sesión empezó en la cinta. Mikey marcó un ritmo rápido y yo empecé a caminar, luego a trotar despacio. En 8 minutos me ardían los pulmones, me dolían las piernas y el sudor me salía a borbotones por todos los poros. Mi visión se nubló un poco y sentí una oleada de agotamiento vertiginoso. Me agarré a los pasamanos, jadeando, con una profunda sensación de incompetencia que me invadió. «Para», dijo Mikey, con voz tranquila pero firme. Agradecida, me bajé de la máquina, jadeando. «No te compares con nadie más en esta sala, David. No te compares con lo que... pensar deberías poder hacerlo. Compárate solo con tu yo de ayer. Si mañana eres un poquito mejor que hoy, eso es progreso. Esa es la victoria». Me llevó a las máquinas de pesas. La siguiente hora fue una agonía de empujar, jalar, levantar y gruñir. Mis músculos, inactivos durante tanto tiempo, protestaban con cada movimiento. Mi cuerpo, al que había dado por sentado durante tanto tiempo, gritaba en rebelión. Pero a través del dolor, a través del ardor abrasador en mis extremidades, escuché la voz de Olivia. ¡Qué asco! Y con cada repetición, con cada respiración forzada, esa voz se transformaba de insulto en combustible. Me ardían los pulmones. Cada bocanada de aire era un testimonio abrasador de mis décadas de abandono. Me aferraba a los pasamanos de la cinta, con las piernas pesadas y la vista nublada por el sudor. A mi alrededor, los clientes habituales del gimnasio se movían con una gracia natural, con cuerpos tonificados y rostros serenos, mientras completaban sus rutinas. Una joven a mi lado corría a un ritmo que me habría matado, sin apenas sudar. La observé con un nudo de desesperación en el estómago. ¿Cómo podría llegar allí? Mikey, siempre atento, me dio una palmadita suave en el hombro. No los mires, David. Todos empezamos en algún lugar. Créeme, algunos de ellos apenas podían subir un tramo de escaleras cuando llegaron. Tu viaje es solo tuyo. Sus palabras fueron un bálsamo, pero el agotamiento físico era abrumador. Más tarde, en el vestuario, apoyada en las frías baldosas, me sentí completamente derrotada. Mis músculos gritaban, me dolían todas las articulaciones, y mi espíritu, aunque recién reanimado, se sentía apagado. Me miré fijamente en el espejo empañado. Tenía la cara enrojecida, el pelo pegado a la frente, y mis ojos, aunque cansados, aún conservaban un destello de desafío. Las crueles palabras de Olivia, demasiado asqueroso, resonaron en el aire húmedo, un doloroso recordatorio de por qué estaba allí. Y entonces, poco a poco, una determinación obstinada se reafirmó. Ya no se trataba solo de peso, se trataba de recuperar mi dignidad, de mostrarle a ella, y más importante aún, demostrarme a mí misma, que estaba equivocada. «Quiero entrenar todos los días», le dije a Mikey al pagar, con voz ronca pero firme. «Hasta el 22 de junio». Mikey arqueó una ceja, con un destello de sorpresa en los ojos. «¿Todos los días? Eso es intenso, David. Solemos recomendar días de descanso, sobre todo cuando empiezas». «No tengo tiempo para días de descanso», respondí, con la fecha ardiendo en mi mente. «Solo dime qué hacer. Estaré aquí». Caminando hacia mi camioneta, sentía las piernas como goma. Cada paso era una lucha. Pero mi espíritu, aunque maltrecho, se sentía más fuerte. De camino a casa, instintivamente tomé un desvío, pasando por el pabellón del jardín de rosas. La elegante estructura, con sus cuidados jardines y pérgolas florecientes, se erguía serena y hermosa bajo el sol de la mañana. Imaginé la boda perfecta de Olivia desarrollándose allí, y luego, sobre esa imagen, superpuse otra. Yo misma, fuerte y transformada, cruzando con confianza esas puertas, un fantasma en un festín, un testimonio de resiliencia. Ya no se trataba de ser invitada, se trataba de mantenerse firme, a pesar de todo. 26 días después, el sol caía a plomo sobre mí, mientras estaba sentada, agotada, en un banco del parque junto al sendero. Me dolía el cuerpo con un cansancio crónico y familiar.
Había perdido 9 kilos, un logro significativo, pero el espejo aún me mostraba un largo camino por recorrer. Faltaban 68 días para el 22 de junio. El estallido inicial de energía desafiante había empezado a menguar, reemplazado por una monotonía de dolor y abnegación. Mi lasaña, mis rutinas reconfortantes, mis viejos hábitos me llamaban con cantos de sirena. Estaba agotada, mental y físicamente. Me había exigido al límite, y ahora sentía que ya no podía más. Bueno, mira lo que trajo el gato. Levanté la vista, entrecerrando los ojos para protegerme del sol. De pie junto a mí, con una sonrisa irónica, estaba Arthur Art Vance, mi viejo compañero del ejército y vecino. Art, delgado y ágil incluso a sus 60 y pocos años, aún se movía con la serena autoridad de un soldado veterano. Habíamos servido juntos en la base de fuego Charlie. Hacía una vida, un vínculo forjado en el fuego y el miedo compartido. Arte, murmuré, intentando sonreír. Solo estoy recuperando el aliento. Se sentó en el banco a mi lado, recorriendo con la mirada mi rostro y luego mi figura, un poco menos corpulenta. ¿Recuperando el aliento o descansando de la guerra personal que pareces estar librando? Has perdido algo de peso, Miller. ¿Qué te pasa? Suspiré, y la cuidadosamente construida presa de mi determinación se quebró. Es Olivia, Art, la boda. Solo estoy luchando. No sé si puedo seguir con esto. La sonrisa de Art se desvaneció, reemplazada por una mirada de preocupación. ¿Cómo que ya no puedo más? Esto no es Firebase Charlie, Miller. Nadie te dispara. No te rendiste entonces, ¿verdad? ¿Por qué quieres rendirte ahora? Su tono era suave, pero firme. El tipo de voz que nos había mantenido con vida en situaciones imposibles. Las palabras salieron entonces atropelladamente, crudas y sin filtro. Ella me dijo que no me habían invitado a su boda. Dijo que era demasiado repugnante para estar allí. El recuerdo de su mirada fría, su tono desdeñoso, aún me quemaba. Y le di $40,000, Art. 40,000 para pagar todo este fastuoso evento. Y luego me dice que me han prohibido la entrada. Art apretó la mandíbula. Un músculo le temblaba en la mejilla. Miró las colinas lejanas por un momento, luego se volvió hacia mí, con la mirada fija. Ese fue un golpe al estómago, David. Un golpe bajo. Pero ¿sabes qué? Ese es su problema, no el tuyo. ¿Quieres demostrarle que se equivocó? Pues demuéstralo. Pero no lo hagas por ella. Hazlo por ti. Por el hombre que solías ser. El hombre que quieres volver a ser. Hizo una pausa y luego continuó, con voz más suave. Después de que mi Martha murió, mi hijo Mark y yo nos distanciamos. Él se enfrascó en su propia vida y yo simplemente me dejé llevar. No me afeitaba. Comía lo que fuera. Dejó de importarme. Mark nunca dijo nada parecido a lo que Olivia te dijo, pero lo vi en sus ojos, esa silenciosa decepción. Lo odiaba. Así que empecé a correr de nuevo, a levantar pesas, no para impresionarlo, ni para que viniera más a visitarme. Lo hice porque un día me miré al espejo y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Lo hice por respeto a mí misma, por el hombre que Martha amaba. Me miró con una mirada penetrante. David, tengo que preguntarte algo. ¿Haces esto por venganza o por honor? Porque hay una diferencia enorme. La venganza puede que te ayude a aguantar unos cuantos entrenamientos más, pero el honor te ayudará a llegar a la meta, y más allá. La distinción me impactó con la claridad de una campana. La venganza parecía insignificante, hueca. El honor, algo real, algo perdurable. No se trataba de vengarme de Olivia, se trataba de recuperarme. El peso en mi pecho, la aplastante carga de la decepción, comenzó a aliviarse. Un destello de esperanza, más fuerte y puro que antes, reavivó en mí. Honor, dije, con el sabor de la palabra en mi lengua. Por honor, Art. Me dio otra palmadita en el hombro, con una sonrisa amplia y sincera extendiéndose por su rostro. Bien hecho. ¿Qué te parece si empezamos a caminar juntos? Mi ruta matutina me lleva justo por aquí. Podemos animarnos mutuamente, hacernos responsables, como en los viejos tiempos. Me encantaría, Art, dije, con una sonrisa sincera que finalmente se dibujó en mis ojos. Me encantaría.
El cansancio aún persistía, pero debajo vibraba una determinación renovada. Demostraría mi valía, no a Olivia, sino a mí mismo y a la fiel amiga que creía en mí. Habían pasado 2 meses desde la traición casual de Olivia. 2 meses de entrenamientos extenuantes, dietas estrictas y paseos diarios con Art. Esta mañana me encontré corriendo 8 kilómetros sin esfuerzo en la cinta de correr de Peak Fitness, con la respiración regular y pasos firmes. El golpeteo rítmico de mis pies en la cinta era casi meditativo. Mi cuerpo se sentía más ligero, más eficiente, una máquina afinada. Mikey se me acercó con una tableta en la mano. «Es hora de las fotos de progreso, David. Lo estás rompiendo todo». Tomó algunas fotos y luego me mostró la comparación. 20 kilos. Mi figura, antes suave y redonda, ahora era más esbelta, más firme. Mis hombros más anchos, mi postura más erguida. Mi rostro, aunque aún mostraba las marcas de la edad, se veía más afilado, más definido. Había un brillo decidido en mis ojos, una fuerza serena que no había poseído en años. «¿Aún tienes ese fuego, David?», preguntó Mikey con una sonrisa cómplice en el rostro. Me reí entre dientes, secándome el sudor de la frente. «Más que nunca. Empezó por rencor, quizá», admití, recordando las palabras de Art. «Pero ahora es pura determinación. Si esta historia te resulta tan conmovedora como a mí, hazme un favor. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar una historia de resiliencia y suscríbete para no perderte el camino de David. Tu apoyo es fundamental y te prometo que lo mejor está por venir». De vuelta en casa, el espejo de cuerpo entero de mi dormitorio, antes una fuente de silenciosa incomodidad, se había convertido en un lienzo de transformación. Me paré frente a él, girando lentamente, maravillándome con los cambios. Mi rostro, antes redondo y suave, ahora era más anguloso, con la estructura ósea más definida. Mis hombros, antes caídos, eran anchos y cuadrados, testimonio de incontables horas de tira y afloja. Mi cintura se había estilizado considerablemente. El contorno de mi torso era visible bajo la camisa. Este no era solo una versión más delgada de David Miller. Era un hombre nuevo, esculpido por la disciplina y forjado en el fuego de una furia silenciosa. Caminé hacia mi escritorio, con movimientos fluidos y seguros, un marcado contraste con los pasos torpes de 3 meses antes. De un compartimento oculto, saqué un elegante sobrecolor crema. Dentro, meticulosamente preparado e impreso en cartulina gruesa, había una factura. Detallaba, con una precisión escalofriante, servicios de asesoría para bodas, $35,000, lo que reflejaba los $40,000 que le había entregado a Olivia, menos una pequeña pero significativa comisión de exclusión del padre de la novia, $5,000. El total seguía siendo $40,000, una suma perfectamente redondeada. Al final, en negrita y austeridad, había añadido mis propias condiciones. Condiciones de pago. Pago al recibir. 33 días. Eso era todo lo que faltaba para el 22 de junio, el día de la boda de Olivia. La fecha, antes una fuente de tristeza aplastante, ahora bullía con una energía diferente, una silenciosa anticipación. Había memorizado cada detalle de la boda de sus sueños. El pabellón del jardín de rosas, 150 invitados, cuarteto de cuerdas, banda de jazz, un evento impecable y sofisticado. Y yo, el padre repugnante, estaría allí, un invitado silencioso, sin invitación, armado solo con mi presencia y un papel meticulosamente elaborado. Esa noche, conduje hasta Mitchell's, una tienda de ropa masculina que admiraba desde lejos, pero a la que nunca me había atrevido a entrar con mi antigua piel. Era el tipo de lugar donde los maniquíes parecían sacados de portadas de revista, donde el aire vibraba con un lujo discreto. Al entrar no sentí rastro de mi antigua timidez. Mi nuevo cuerpo me transportaba con una serena seguridad. Un vendedor de aspecto distinguido, el señor Harrison, se me acercó con una cálida sonrisa. Sus ojos, expertos en discernir, se abrieron ligeramente al observar mi físico. «Buenas noches, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Se ve extraordinariamente bien. Se nota que se cuida». Le devolví la sonrisa, y una calidez genuina me invadió. «Buenas noches, señor Harrison. Sí, puede. Necesito un traje.
Un traje muy especial, para una ocasión muy especial, la boda de mi hija. Quiero causar sensación. Los ojos del señor Harrison brillaron. ¿Una declaración de intenciones, dice? Excelente. Para el padre de la novia debe ser nada menos que excepcional. Me guió a través de percheros de telas exquisitas, ofreciéndome consejos de experto, con medidas precisas y expertas. Nos decidimos por un clásico y caro traje gris marengo, con sutiles rayas diplomáticas, una mezcla de seda con una caída preciosa, que irradiaba una sobriedad imponente. En el probador me puse la chaqueta a medida. La tela se sentía fresca y firme al contacto con mi piel. Me miré al espejo, y durante un largo instante, simplemente me quedé mirando. El hombre que me devolvía la mirada no era la figura destrozada y humillada que se había desplomado en su sofá hacía 3 meses. Era un hombre de presencia imponente, con una postura erguida, hombros anchos, mirada clara y resuelta. El traje me sentaba como una segunda piel, realzando cada curva y línea de mi cuerpo recién esculpido. No era solo ropa, era una armadura. El señor Harrison entró con una mirada de aprobación. Magnífico, señor. Absolutamente magnífico. Le queda perfecto. Y su complexión es impresionante. Se nota que se ha dedicado. Sí, asentí, con una silenciosa satisfacción instalándose en mi pecho. Compré todo el conjunto, el traje, una impecable camisa blanca, una elegante corbata de seda y zapatos de cuero lustrados. El total era una suma considerable, pero pagué sin dudarlo. No era un gasto, era una inversión en mí misma y en el mensaje que quería transmitir. Esta era mi armadura para la batalla que me esperaba. De camino a casa esa noche, con el traje cuidadosamente empaquetado en el asiento del copiloto, sentí una profunda satisfacción. Era el triunfo silencioso de una campaña bien ejecutada, un plan meticulosamente desarrollado. Olivia había deseado una boda impecable, una declaración sofisticada. Había pagado por ello, sin duda, y estaba a punto de conseguir justo lo que había pagado. 3 meses y 4 días después de que las crueles palabras de Olivia destrozaran mi mundo, volví a estar frente al espejo, esta vez en la mañana del 22 de junio. La fecha, antes un amargo recordatorio de mi exclusión, era ahora la culminación, una celebración desafiante de mi transformación. Mis dedos, firmes y precisos, ajustaban el nudo de mi corbata de seda. Mi postura era erguida, la postura encorvada, un fantasma del pasado. Mi cabello gris, antes salvaje y descuidado, estaba peinado con maestría, brillando con una sofisticación plateada. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta gris carbón, rozando con los dedos la cartulina nítida de la factura. La saqué, la desdoblé y miré los detalles perfectamente mecanografiados, mis propios términos desafiantes al pie. Sentí el peso de la justicia, una representación tangible de mi silenciosa retribución. Mi reflejo mostró a un hombre delgado y definido, con el rostro más afilado y una determinación férrea en la mirada. Los últimos 3 meses, cada mañana en el gimnasio, cada postre sacrificado, cada músculo dolorido, habían sido alimentados por el insulto de Olivia. ¡Qué asco! Esas palabras, antaño un hierro candente de vergüenza, se habían convertido en el catalizador de mi renacimiento. Estaba lista. Mi camioneta, una robusta Ford F-150 que había tenido mejores días, ahora relucía bajo el sol de la mañana. La había llevado a una limpieza meticulosa el día anterior, borrando años de abandono y demostrando que incluso las cosas viejas podían rejuvenecerse. Estaba en la entrada, lista para el viaje de 25 minutos hasta el pabellón del Jardín de Rosas, una modesta carroza para un invitado de lo más inusual. Cerré la puerta de mi casa con llave. El clic resonó con una firmeza que reflejaba el final de un capítulo y el comienzo de otro. En el reflejo de la ventanilla de la camioneta, lo vi. Un hombre con un traje gris oscuro a la medida, su cabello gris peinado con una elegancia discreta, su mirada penetrante y resuelta. El último vestigio del derrotado David Miller se había desvanecido. Este era un hombre dispuesto a todo. Arranqué el motor. El rugido familiar era un contrapunto reconfortante al silencioso zumbido de anticipación en mi pecho. Olivia me había sorprendido una vez. Hoy, la sorpresa sería mía. Había confundido mi amor con debilidad. Hoy, aprendería la diferencia.
El camino era sereno. La ciudad daba paso gradualmente a paisajes impecables. Al acercarme al pabellón del Jardín de Rosas, la majestuosidad del lugar se hizo evidente. Filas de coches de lujo bordeaban el camino. Mercedes elegantes, Teslas impecables, Bembo relucientes. Un amable aparcacoches, vestido con un uniforme impecable, me indicó con un gesto de su mano enguantada. Justo después del Mercedes azul, señor. Entre ese y el Tesla negro. Estacioné mi F-150 en el lugar, una anomalía obrera en un mar de vehículos de alta gama, y apagué el motor. El aire se llenaba con las suaves y etéreas melodías de un cuarteto de cuerda, interpretando una pieza clásica que se deslizaba por los florecientes rosales. El aroma de las rosas se mezclaba con el fresco aroma de la mañana, una combinación perfecta para una boda de cuento de hadas. Caminé con paso pausado hacia el pabellón, mis nuevos zapatos de cuero resonando suavemente sobre el camino de losas, cada paso lleno de propósito. A la entrada del lugar de la ceremonia, dos jóvenes acomodadores, apenas salidos de la adolescencia, estaban de pie con programas en mano y sonrisas educadas. «Bienvenido, señor», dijo uno de ellos. «¿Está aquí para la boda Thornhayes?» «En efecto», respondí con voz tranquila y segura. «David Miller». No di más explicaciones, ni intenté aclarar mi postura. El acomodador, al ver a un hombre bien vestido y de aspecto distinguido, simplemente sonrió y me indicó que entrara. No consultó ninguna lista. No me preguntó mi nombre. Era solo un invitado más, integrándome a la perfección en el mundo meticulosamente cuidado de Olivia. Entré, con la música en pleno apogeo a mi alrededor. La ceremonia ya estaba en marcha. A lo lejos, bajo un arco adornado con cascadas de rosas blancas, estaban Olivia y Ethan. Ella estaba deslumbrante con su vestido, una visión de encaje blanco y seda, con su cabello rojo peinado en suaves ondas. Ethan, guapo y elegante, estaba a su lado, con la mirada llena de adoración. Una punzada de algo complejo, una mezcla de orgullo y un amor duradero y desgarrador, me revolvió las entrañas. Esta era mi hija, la niña a la que había mecido para dormir, la joven a la que había guiado por la vida. Verla tan radiante, tan feliz, despertó emociones que trascendieron la ira y la traición. Por un instante fugaz, casi olvidé mi propósito. Casi. Encontré un asiento vacío al fondo del pabellón, deslizándome discretamente a la última fila, parcialmente oculta por un gran arreglo floral. Desde allí, tenía una vista clara de lo que ocurría, como un observador silencioso del momento más significativo de mi hija. Una mujer sentada a mi lado, elegante e impecablemente vestida, se inclinó y susurró: «¿No es una ceremonia preciosa? Tan conmovedora, aunque un poco triste, claro, con el padre de la novia fallecido recientemente. Por eso camina sola, ¿sabes?» Se me cortó la respiración. Reconocí vagamente a la señora Albright, una amiga de Eleanor de hace años, que claramente desconocía mi verdadera identidad. Sus palabras me impactaron como un golpe físico, más frío y cortante que los insultos anteriores de Olivia. No solo me había excluido, me mató. No solo me habían desatendido, estaba muerto, inexistente. Olivia me había borrado de su vida, de su historia, no solo como invitado, sino como un ser humano vivo, su propio padre. La audacia, la escalofriante crueldad de aquello, me aturdió momentáneamente y me dejó en silencio. Instintivamente, mi mano se dirigió al bolsillo interior de mi chaqueta, recorriendo los bordes nítidos de la factura. Pronto, pensé, con una firme resolución asentándose en mi corazón. Pronto, habría tiempo para objeciones. El oficiante los declaró marido y mujer. Ethan y Olivia compartieron su primer beso de casados, un momento tierno y alegre. Los invitados estallaron en aplausos, y una ola de alegría llenó el pabellón. Me uní a ellos, aplaudiendo al unísono, con una sonrisa educada en el rostro. Mi hija, la hermosa novia, acababa de quedar oficialmente huérfana para guardar las apariencias. Y yo, su fantasma de padre, pronto comenzaría su educación. Mientras los invitados empezaban a salir, dirigiéndose al salón de recepción, me adapté a la corriente, integrándome, sin que nadie me viera. La señora Albright charlaba a mi lado sobre la belleza de las flores, la elección de la música y la radiante pareja. Ofrecí respuestas apropiadas y evasivas,
mientras mi mente se aceleraba, perfeccionando las últimas etapas de mi plan. El salón de recepción era aún más suntuoso que el espacio de la ceremonia. Candelabros de cristal brillaban en el techo, proyectando una cálida luz sobre las mesas perfectamente dispuestas. Una banda de jazz, como había descrito Olivia, ya tocaba una melodía suave y sofisticada. Los camareros circulaban con bandejas de champán. Acepté una copa de uno de ellos. La copa fría contrastaba agradablemente con la calidez de mi determinación. Contemplé la escena, el epítome de la visión impecable de Olivia, una visión que, sin darme cuenta, había contribuido a financiar. La ironía era palpable. Allí estaba yo, lamentando mi propia muerte ficticia, un fantasma entre los vivos, mientras me preparaba para mi espectacular resurrección. El juego estaba a punto de comenzar. Encontré mi sitio cerca de la elegante barra de mármol, un punto estratégico que me permitía observar todo el salón de recepción sin llamar la atención. Desde allí, observé la mesa principal, donde Olivia, radiante con su vestido de novia, rebosaba de satisfacción. Reía, charlaba y aceptaba las felicitaciones con un aire de sofisticada victoria. Había logrado su boda perfecta e impecable. Bebí mi champán a sorbos, con las burbujas bailando en mi lengua, y esperé. Había calculado mi llegada con mucho cuidado, asegurándome de que me vieran, pero sin causar un escándalo de inmediato. La banda tocó, los invitados se mezclaron y la velada transcurrió al elegante ritmo que Olivia había orquestado con tanto esmero. Mi momento llegaría, y sería preciso. Llegó cuando Olivia, separada momentáneamente de Ethan, se dirigió a la mesa de regalos, de espaldas al público principal, mientras admiraba un marco de fotos plateado. Eso era todo. «Disculpe», dije con voz tranquila y controlada, pero con la resonancia justa para atravesar el parloteo ambiental. Di un paso adelante, colocándome directamente en su línea de visión. Olivia se giró, con su sonrisa practicada y dichosa aún en sus labios, lista para saludar a otro bienhechor, pero al encontrar sus ojos con los míos, la sonrisa se desvaneció y luego se extinguió, reemplazada por un horror incipiente. El reconocimiento, lento y agonizante, se extendió por su rostro. Su copa de champán, sujeta con desgana en la mano, resbaló. Golpeó el suelo de madera pulida con un crujido agudo y escandaloso, rompiéndose en 1000 pedazos brillantes. El sonido repentino y estremecedor silenció la sala. La banda de jazz titubeó y luego se detuvo. Las conversaciones se apagaron. Las cabezas se giraron. 100 pares de ojos, momentos antes llenos de alegría, ahora miraban fijamente. Primero los cristales rotos, luego el rostro ceniciento de Olivia y finalmente a mí. «Papá», susurró Olivia, un sonido apenas audible, una frágil exhalación de incredulidad. Sus ojos, abiertos de par en par por la sorpresa, recorrieron mi rostro, luego mi traje, y luego volvieron a mí, como si intentara reconciliar la imagen que tenía ante ella con el fantasma que había enterrado. «Papá, ¿de verdad eres tú?» El susurro se convirtió en un grito ahogado e incrédulo. Le ofrecí una sonrisa leve y contenida, con el corazón latiendo con una fuerza silenciosa. «Hola, Olivia, querida. Estás preciosa. Y la boda, simplemente exquisita, tal como siempre la soñaste». Mi voz era serena, proyectando un aire de elegancia informal, un marcado contraste con la emoción caótica que ahora embargaba a mi hija. Se llevó la mano a la boca. Sus ojos recorrieron frenéticamente la habitación silenciosa, luego volvieron a mí, observando mi transformación. La conmoción fue palpable, una sensación deliciosa y potente que me recorrió el cuerpo. 3 meses pueden hacer maravillas, dije con voz suave, bajando deliberadamente el tono justo para que solo quienes estaban cerca pudieran oírme. Me ajusté el gemelo de la manga, un gesto pequeño y seguro. «Quizás no soy tan repugnante como creías». En ese momento, Ethan, atraído por el repentino silencio y la visible angustia de Olivia, se acercó con paso decidido. Tenía el ceño fruncido por la preocupación y una mirada interrogativa. «Olivia, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Quién es?» Olivia tartamudeó, con la voz aún temblorosa por la sorpresa. «Ethan, este es mi padre». El rostro de Ethan, preocupado hacía un momento,
Recorrió una rápida sucesión de emociones. Confusión, luego incredulidad, luego un destello de desconcierto y traición. Casi podía ver cómo giraba su mente, recordando la conveniente invención de Olivia sobre su padre recientemente fallecido. Decidí ayudar. Sí, me enteré de mi lamentable fallecimiento, dije, y mi voz se alzó un poco más, lo suficiente como para resonar entre la multitud silenciosa. Una historia muy conmovedora, la verdad. Sobre todo la parte sobre cómo Olivia fue tan valiente al caminar sola hacia el altar, a pesar de su reciente dolor. Una pequeña multitud había empezado a congregarse, atraída por el drama. Los rumores se extendían por la sala. Un rumor sordo y zumbante de especulaciones y escándalos. La boda perfecta de Olivia se desmoronaba rápidamente. «Papá, no, por favor», suplicó Olivia, agarrándome del brazo de repente, clavándose los dedos en la costosa tela de mi traje. Su rostro estaba pálido, desesperado, y su mirada se movía nerviosamente entre la multitud que ahora la observaba. «No arruines esto. Por favor. Lo siento muchísimo. No era mi intención. Estaba estresada. Por favor, hablemos de esto más tarde». Retiré mi brazo con suavidad de su agarre y imaginé que mi sonrisa se volvía claramente depredadora. Mi voz, sin embargo, se mantuvo serena, elevándose lo justo para que los invitados a mi alrededor captaran cada palabra. «¿Quieres que me quede? ¿En tu boda? Qué generosa de tu parte, querida». «Sí, claro, por favor», insistió, con la voz tensa por el pánico. «Solo estaba estresada. Estrés por la boda, ¿sabes? Dije cosas horribles. Te ves maravillosa, de verdad. Tan diferente». Hizo un gesto vago hacia mi apariencia transformada, en un intento desesperado de halagar, de apaciguar. «Sí que lo hago», respondí con la mirada fija. «¿Pero recuerdas las palabras exactas, Olivia? Qué asco. Sobrepeso. La misma ropa de siempre. No entiendo cómo funciona la gente exitosa. No encajar, no tener la vibra adecuada. Esas fueron tus palabras exactas, ¿verdad? Hace apenas 3 meses, cuando te entregué un cheque de $40,000 para este mismo evento». Ethan dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por la confusión y la vergüenza. «Señor Miller, estoy seguro de que hay un malentendido. Olivia nunca...» «No hay ningún malentendido, Ethan», lo interrumpí, interrumpiéndolo con suavidad. «Un entendimiento muy claro, la verdad. Pero tranquilo, no se me ocurriría arruinar la fiesta por completo sin antes darle a la novia un regalo de bodas muy especial». Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y rocé la cartulina crujiente con los dedos. El momento que había imaginado, ensayado y perfeccionado durante meses por fin había llegado. El crescendo del día perfecto de Olivia estaba a punto de alcanzar su nota discordante. Olivia me miró fijamente, con los ojos aún abiertos, entre la sorpresa y el pánico. ¿Un regalo?», balbuceó, con la voz fina y aflautada. «¿Qué clase de regalo?». Sonreí, una curva lenta y deliberada de mis labios. «Ay, querida, un regalo muy especial. Justo lo que te mereces». La recorrí con la mirada, admirando su magnífico vestido, el lugar impecable, los costosos arreglos florales, todo financiado con mis $40,000. El salón de recepción, aunque aún bullía con susurros nerviosos, se sumió en una calma incómoda y tensa. Muchos invitados, presentiendo la tormenta que se avecinaba, fingieron reanudar sus conversaciones, atentos, no obstante, al drama que se desenvolvía. Olivia, siempre en su papel de actriz, intentó rescatar su día perfecto, forzando una sonrisa radiante y frágil. Le di una palmadita suave en la mano, un gesto que debió de parecerle la caricia de una víbora. «Claro que te perdoné, cariño», dije con voz dulce y tranquilizadora, lo suficientemente alta para que Ethan y su círculo más cercano la oyeran. El estrés de la boda hace que la gente diga un montón de cosas que no siente, pero no me perdería darle a mi única hija un regalo de bodas como Dios manda. Ethan, aliviado por mi aparente aquiescencia, se acercó, con una sonrisa de agradecimiento dibujándose en su rostro. «Señor Miller, me alegro mucho. De verdad, nos encantaría conocerlo mejor. Estoy seguro de que todo esto es solo un malentendido». Lanzó una mirada significativa a Olivia, que seguía con el mismo aspecto que un ciervo deslumbrado por los faros. Ignoré a Ethan,
concentrándome solo en Olivia. Con ambas manos le tendí el elegante sobre color crema, símbolo de mi silenciosa venganza. Toma, Olivia, ábrelo. Es de corazón. Olivia, aún pálida, aceptó el sobre con mano tímida, con un destello de esperanza en los ojos. Quizás solo estaba siendo dramático, un clásico gesto de viejo padre. Forzó una sonrisa radiante, casi convincente, y con una lágrima delicada, abrió el sello. Sus ojos recorrieron el contenido y al sacar la factura impecable, impresa profesionalmente, su sonrisa se congeló, quebrándose como hielo fino. Su mirada se dirigió del elegante membrete a la lista meticulosamente detallada de servicios prestados y luego a la cifra en negrita y sin complejos al final, 40.000, que claramente indicaba servicios de asesoría para la boda, y la punitiva tarifa de exclusión del padre de la novia. Debajo, mis escalofriantes condiciones de pago. Respeto, debido al recibir. ¿Qué? Susurró, una sílaba ahogada por la incredulidad. Sus ojos, abiertos como platos, iban del papel a mi rostro impasible. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Su mente, entrenada en el arte de la cortesía social, era incapaz de asimilar la brutal realidad de lo que sostenía. Me incliné ligeramente, con voz tranquila, casi como en una conversación. Olivia, esa es la factura de tu boda. $40.000 para ser exactos. Más gastos administrativos y daños emocionales, por supuesto. Hice una pausa para enfatizar. Considéralo una compensación por los servicios prestados y los no prestados, por favor. El rostro de Olivia, ya pálido, perdió todo su color, y luego se sonrojó con furia e incredulidad. Es una broma, ¿verdad? Tiene que ser una broma. Arrugó la factura en su mano, y el costoso papel se arrugó violentamente. No es broma, querida, dije con voz firme. Cuando me dijiste que era demasiado repugnante para asistir a tu boda, y luego aceptaste amablemente mis $40.000, estableciste nuestra relación como una transacción comercial. Mi presencia se consideró inaceptable, pero mi dinero era perfectamente adecuado. Así que pensé que era justo presentarte una factura profesional por tu impecable gusto en servicios de consultoría para bodas. Ethan, completamente desconcertado por el intercambio, dio un paso al frente de nuevo. Señor Miller, ¿qué pasa? Olivia, ¿de qué está hablando? La compostura de Olivia se quebró por completo. Se volvió hacia Ethan con la voz chillona y llena de histeria. Me está cobrando el dinero que le pedí. Igual que tú me trataste como a una cuenta bancaria, Olivia, repliqué con voz serena, cortando su creciente pánico. Es curioso cómo funciona eso, ¿verdad? Se giró hacia mí, con la factura arrugada aún en la mano. No puedes hacer esto. Es el día de mi boda. Hice un gesto alrededor del elegante salón, recorriendo con la mirada a los invitados, ahora silenciosos, cuyos rostros mezclaban confusión y comprensión. Ah, sí que puedo, querida. Y hablando del día de tu boda, ¿recuerdas tu preocupación por avergonzar a tus invitados prominentes? Aquellos que entienden cómo funciona la gente exitosa. Ethan, presentiendo el catastrófico fracaso de su boda perfecta, intentó intervenir de nuevo con la voz tensa. Señor Miller, por favor, ¿no podemos hablar de este malentendido familiar en privado? ¿Quizás más tarde? Olivia, impulsada por un potente cóctel de vergüenza y furia, gritó. Está intentando humillarme, delante de todos. Me ajusté el gemelo de la manga izquierda, con movimientos precisos y pausados. ¿Humillarte, Olivia? Querida hija, lo lograste sola hace 3 meses, cuando, con tanta indiferencia, apartaste a tu padre de tu vida por ser demasiado repugnante. Después de aceptar su dinero, desencadenaste toda esta cadena de acontecimientos. Simplemente te devuelvo el favor, un pequeño gesto de reciprocidad. Las conversaciones a nuestro alrededor se apagaron por completo. La banda de jazz permaneció en silencio, mientras los músicos observaban con los ojos abiertos. Un silencio denso y opresivo invadió la sala, roto solo por el leve zumbido del aire acondicionado. Todos los invitados eran ahora plenamente conscientes del drama que se desarrollaba, con la mirada fija en nosotros. Olivia, con el rostro desencajado por la desesperación, me agarró del brazo otra vez, clavando las uñas en la tela. «Papá, por favor, para. No hagas esto. Te lo ruego». La miré entonces,
a la hermosa y cruel mujer en la que se había convertido, y por un instante fugaz vi a la niña, la que había jugado a disfrazarse con las joyas de su madre, la que me había llamado papá, con auténtico cariño. Esa imagen, aunque débil, me infundió una extraña y agridulce determinación. No se trataba solo de venganza, se trataba de verdad. Entonces tal vez, dije, alzando la voz y oyéndose claramente a través del silencioso pasillo, es hora de que todos conozcan toda la historia. Me giré, con la mirada fija en el atril plateado del micrófono del cuarteto de jazz. Era la hora del brindis. Ethan, con el rostro desesperado, me agarró del brazo con una firmeza sorprendente. «Señor Miller, por favor, no venga. Es un asunto privado de familia. Podemos hablarlo más tarde, lejos de todos», suplicó, mirando fijamente a la multitud, cada vez más atenta. Lo miré, y con suavidad pero firmeza, aparté su mano de mi brazo. Mi voz, aunque suave, transmitía una autoridad innegable. «No, Ethan. Este es el lugar perfecto. Delante de todos estos distinguidos invitados, en la boda de Olivia, perfectamente organizada. Al fin y al cabo, quería dejar huella, ¿no? Y estoy aquí para ayudarla a lograrlo». Caminé hacia el micrófono del cuarteto de jazz, plateado y reluciente, como un faro en la sala repentinamente tensa. Golpeé el micrófono suavemente. Un golpe sordo resonó en la silenciosa sala, atrayendo la atención de cada uno de los 150 invitados a la boda. Sus ojos, antes llenos de alegre expectación, ahora estaban fijos en mí, anticipando el tradicional brindis del padre de la novia. No tenían ni idea de qué tipo de brindis estaban a punto de recibir. «Buenas noches a todos», comencé con voz firme y clara, proyectando con seguridad a través de la silenciosa sala. «Para quienes no me conocen, me llamo David Miller». Hice una pausa, dejando el nombre flotando en el aire, un nombre que muchos, yo sabía, creían que pertenecía a un hombre fallecido. «Y yo soy el padre de Olivia». Una exclamación colectiva recorrió a la multitud, seguida de un repentino murmullo. Olivia, en la mesa principal, parecía como si la hubieran golpeado. Ethan se quedó boquiabierto. «Mi hija, Olivia», continué, recorriendo con la mirada los rostros presentes, «es una joven extraordinaria, decidida, ambiciosa, con una visión clara para su vida y para su boda. Una visión verdaderamente hermosa, ¿no les parece?». Señalé el magnífico salón. Soñaba con un día perfecto e impecable, con el mejor lugar, un cuarteto de cuerda para la ceremonia, una banda de jazz para la recepción y 150 de sus invitados más distinguidos. Los invitados asintieron, algunos sonrieron, esperando aún las típicas trivialidades. Continué con voz suave, construyendo cuidadosamente la narrativa. Cuando Olivia me contó sus sueños, los $40,000 que necesitaba para hacer realidad este espectacular evento, yo, como cualquier padre amoroso, estuve más que feliz de dárselos. Fue mi regalo para ella, un símbolo de mi amor y apoyo infinitos. Unos cuantos asentimientos más, pero entonces mi voz cambió, un sutil oscurecimiento que indicaba un cambio de rumbo. «Sin embargo», dije, haciendo una pausa para que sonara más, «hace 3 meses, cuando le entregué el cheque, mi hija me informó que, si bien mi dinero era perfectamente bienvenido, mi presencia en su boda perfecta no lo era. Me dijo que yo era demasiado repugnante para asistir». Se oyeron jadeos, esta vez más fuertes. Murmullos de asombro recorrieron el pasillo como una ola. Olivia, pálida y temblorosa, por fin recuperó la voz. «Papá, no, para, por favor», gritó con la voz entrecortada, pero simplemente levanté una mano para silenciarla. Señalé mi propia apariencia transformada, desde mi traje a medida hasta mi peinado. Consideró que mi apariencia, mis modales, mi propia forma de ser, eran inadecuados para sus estimados invitados. Sentía que no encajaba. Y así, fui desterrado. Me enviaron lejos, considerado indigno de presenciar la boda de mi única hija. Mi mirada regresó a Olivia, con una calma escalofriante en los ojos. «El respeto, mi querida Olivia, hay que ganárselo. No se da libremente a quienes no lo demuestran». La señora Albright, aún sentada atrás, le susurró a su acompañante lo suficientemente alto para que otros la oyeran. «Dios mío, se ha transformado por completo.
físicamente y, bueno, moralmente. Esto, continué, con la voz resonando con una fuerza renovada, es lo que significan 3 meses de determinación, no solo para cambiar un cuerpo, sino para recuperar una dignidad que fue pisoteada con tanta despreocupación. Ethan, con el rostro convertido en una máscara de horror y vergüenza, intentó alejar a una Olivia congelada de la mesa principal, susurrando con urgencia, pero ella permaneció inmóvil, mientras su día perfecto se desmoronaba a su alrededor. Entonces, solté la bomba final, la traición más atroz de todas. Y justo esta mañana, al sentarme discretamente al fondo de la ceremonia, descubrí el verdadero alcance de mi exclusión. Mi hija, su hija, en su búsqueda de una imagen perfecta, no solo me desterró, les dijo a todos que estaba muerta. Los murmullos se intensificaron hasta convertirse en una indignación absoluta. Un hombre de una de las mesas delanteras, el señor Tanaka, un destacado socio de Ethan, se puso de pie con el rostro sombrío. ¿Muerto? Olivia, ¿es cierto?, preguntó, con la voz impregnada de incredulidad y disgusto. La marea moral se había vuelto, rápida y decisivamente, contra Olivia. «Hoy es el día de mi boda», suplicó Olivia, con lágrimas corriendo por su rostro, y su fachada cuidadosamente construida quedó completamente destrozada. «En efecto», dije con voz firme, «el día de la boda lo pagaste con mi dinero, asegurándote de que no estaría aquí para verlo. A veces, querida, el mejor regalo de bodas es una lección de consecuencias». Las lágrimas corrían por el rostro de Olivia, pero al mirarla no sentí compasión, solo una comprensión fría y cruda. Había sembrado vientos y ahora cosechaba tempestades. La lección fue dura, pero se la había ganado. El respeto, repetí mentalmente, se gana, y ella no había demostrado ninguno. Un invitado empezó a aplaudir, primero lentamente, luego otro, y otro más. Los aplausos se extendieron como la pólvora, no por la boda, sino por mí, por el hombre que estaba frente a ellos, tras haber recuperado su dignidad de la forma más pública e inesperada. Gritos de «¡Bravo!» y «¡Qué coraje!» llenaron el aire, reemplazando los murmullos de asombro. Volví a colocar el micrófono en su soporte, hecho. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida, mientras los aplausos y los gritos emotivos me seguían como una poderosa marea. Al llegar al pasillo principal, la señora Albright se acercó con los ojos brillantes de admiración. «David», dijo con la voz llena de emoción, «eso fue extraordinario. Te has transformado, no solo físicamente, sino también moralmente. Simplemente extraordinario». Entonces, el señor Tanaka, socio de Ethan, dio un paso al frente y le extendió la mano. Su mirada era firme y respetuosa. «Señor Miller, le pido disculpas sinceramente. Su dedicación, su integridad, son realmente inspiradoras. Su hija claramente depositó su confianza y sus prioridades equivocadamente». Mi mirada volvió a la mesa principal. Olivia estaba sentada, con el rostro hundido entre las manos y los hombros temblorosos. Ethan estaba a su lado, acariciándole la espalda con la mano. Su rostro reflejaba una compleja mezcla de mortificación y comprensión. En ese momento, Jessica, la dama de honor de Olivia, una joven amable que siempre había parecido un poco fuera de lugar en el mundo superficial de Olivia, se acercó corriendo. «Señor Miller, lo siento mucho. No puedo creer que haya hecho eso. De verdad nos dijo a todos que usted había fallecido». Tenía los ojos muy abiertos, genuinamente sorprendidos. Le ofrecí una sonrisa dulce y triste. A la gente le resulta más fácil ocultar las verdades incómodas, Jessica, sobre todo cuando esas verdades no encajan en su narrativa perfecta. Espero que Olivia aprenda de esto», susurró Jessica con una mirada suave. «Eso», respondí con un tono de voz tranquilo y definitivo, «depende enteramente de ella». Me volví hacia la creciente multitud de invitados, con rostros que mezclaban asombro y una creciente comprensión. «Recuerden esto», dije con voz clara y resonante. «El verdadero valor no se mide por el precio de una celebración, sino por la integridad del corazón. El respeto se gana, no se compra, y creo que hoy me he ganado el suyo». Con una última mirada a Olivia, mis ojos contenían una lección silenciosa y profunda
sobre el verdadero valor de la dignidad y la honestidad en cualquier relación, especialmente en un matrimonio, me di la vuelta y salí del pabellón del jardín de rosas. Ethan, noté, asintió lentamente. Sus ojos se encontraron con los míos en un momento de comprensión mutua y tácita. Afuera, el sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el césped bien cuidado. Subí a mi camioneta recién terminada. El motor arrancó con un zumbido familiar y reconfortante. Mientras me alejaba del pabellón ahora silencioso, de los restos destrozados de una boda perfecta, una profunda satisfacción me invadió. Era más profunda que la venganza. Era la certeza serena e inquebrantable de que había recuperado mi dignidad, resucitado mi autoestima y, por fin, de verdad, me había alzado con la cabeza alta.